En este capítulo te traigo una herramienta muy positiva que es el mindfulness. Hablamos con un experto acerca de cuál es su origen, de dónde viene, cómo utilizarla en el día a día, cómo puedes aprovecharte de esta herramienta. También hablamos de la multitarea y otros datos muy interesantes que hacen que no te puedas perder este episodio. Así que la invitación es a que escuches el primer episodio de la tercera temporada del podcast Somos Bienestar Laboral. Hola, soy Julián Ramírez y junto a mi amigo productor Víctor Correa les damos la bienvenida a la tercera temporada de Somos Bienestar Laboral Podcast. Un espacio para hablar de lo que realmente importa, la seguridad y el cuidado en el trabajo, porque crear un ambiente donde todos nos sintamos bien transforma nuestras vidas. Bienvenidos a la tercera temporada del podcast Somos Bienestar Laboral. Hoy estamos en nuestro primer capítulo. Teníamos una deuda con ustedes, aquí estamos, hemos regresado y esta vez vamos a hablar de una línea de bienestar. Y ese primer tema que vamos a tocar el día de hoy es una herramienta que es sensacional, es una herramienta de presente y también para futuro. Y traje un gran invitado, experto en este tema. Hoy estamos acompañados de Sebastián Cardona. Sebas, bienvenido al podcast Somos Bienestar Laboral. Teníamos esta deuda también de este capítulo. Así que nada, comencemos. Así ¿Cómo es. estás, Sebas? ¿Cómo va todo? Muy bien, Juli. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. En realidad, pues, digamos que gran parte del objetivo de este programa con el que vengo trabajando de Mindful Work es poder darlo a conocer. Y creo que es un medio muy interesante y muy propio, pues, para ese objetivo. Bueno, Sebas, gracias por aceptar esta invitación. La teníamos pendiente de temporada anterior y bueno, hoy se dio la oportunidad. Quiero empezar este episodio primero presentándote. ¿Quién es Sebastián? ¿A qué te dedicas? Contanos un poco de tu vida y de tu parte profesional. Muy bien, bueno, pues mi nombre es Sebastián Cardona. Yo, primero que todo, soy papá, soy esposo, soy hijo también. Y, y convencido que esa parte personal es fundamental, precisamente para enmarcar pues en el relacionamiento de humanos con humanos. Adicionalmente me dediqué a la medicina, yo soy médico del trabajo, me especialicé en salud ocupacional, he asesorado a diferentes empresas pues de diferentes sectores en el país, ya son 10 años de experiencia como médico del trabajo y estoy ajustando 6 años, digamos, en la práctica de esta disciplina de mindfulness. Todo empezó por un tema personal, ¿cierto? Para trabajar algunos aspectos de mí como persona, de mi personalidad. Y desde ahí fui encontrando, pues en la medida que se da la práctica, esa posibilidad de ir engranándolo con el mundo del trabajo. Me formé como facilitador de mindfulness, estoy certificado por una organización internacional que precisamente se encarga pues de avalar como esos estudios. Yo me formé con el Instituto Mexicano de Mindfulness ya hace 4 años y desde ahí entonces vengo desarrollando este programa cuya intención es llevar la práctica de mindfulness al entorno laboral. Cada vez hay más evidencias de la parte científica, con estudios con rigor académico, bien hechos, que demuestra pues la cantidad de beneficios que esta práctica puede traer. Y, y desde las organizaciones internacionales que tienen que ver con el trabajo, hay esa invitación pues muy clara a que el entorno laboral se convierta en un escenario ideal para promover estas prácticas de bienestar. Claro que lo tenemos que hacer distinto. De hecho, esto que estamos haciendo acá es hacerlo de una manera distinta a lo que se venía haciendo años atrás y Exactamente. cada vez buscamos llegar más a los trabajadores, que se escuche todo eso que tenemos por comunicar. Antes de empezar este episodio estaba buscando algunas cifras importantes y son preocupantes y alarmantes sobre el tema de la salud mental, en especial y en relación con el trabajo. Hay una cifra que publica la Organización Mundial de la Salud que dice que se pierden alrededor de 12 mil millones de días, una cifra global, por trastornos como la depresión y ansiedad asociados al trabajo. Y que en Latinoamérica el estrés laboral alcanza una cifra cercana al 44%. Yo diría que es más, países como Colombia y Argentina están reportando cifras mucho más altas. Y esta herramienta para empezar este capítulo me parece muy poderosa y quiero que empecemos desde el principio. La primera pregunta orientada para que definamos qué es el mindfulness, qué es, de dónde viene, cuál es su origen histórico,
filosófico y empecemos por ahí. Muy bien, claro que sí, Juli. Bueno, mindfulness es una disciplina que no es nueva. En realidad, pues su origen se remonta a más de 2500 años. Arranca inicialmente desde el budismo. Es precisamente esta filosofía oriental pues la que utiliza dentro de su estructura filosófica y de práctica espiritual, utiliza mindfulness como una herramienta para llegar a la iluminación y al autoconocimiento. Digamos que ese es como el origen histórico. Muchísimos años después empieza pues el budismo ha premeditado que muchas personas se acerquen a la práctica meditativa, ¿sí? Y una de esas personas fue el doctor Jon Kabat-Zinn, que más o menos por allá, finalizando la década del 70, él empieza a encontrar que hay una aplicación de, digamos, de la parte técnica o práctica de esta herramienta en un contexto clínico. La saca y la desliga completamente pues, del contexto, digamos, religioso o espiritual, toma su filosofía y sus prácticas y empieza a aplicarlas específicamente para ayudar a controlar y a reducir el dolor crónico en Ok, pacientes que iban siendo derivados a su práctica clínica. Empezó a ver que había muy buenos resultados, ¿sí? Al cambiar la perspectiva y la noción de las personas frente a su condición de salud y aprender a ver el dolor de una forma diferente, esto lo que generaba es que disminuyera en la intensidad y lograran obtener mejor calidad de vida. Entonces esta fue como una primera experiencia que empezó a aplicar el mindfulness en un contexto ya eh, extra religioso ok. y empezó a llamar la atención de diferentes entidades, de diferentes empresas y se empezó pues desde ahí como a investigar, cada vez más pues a ver si eso tan bueno pues de lo que se hablaba a partir de la experiencia de este señor pues era así y se empezó a fundamentar pues mucho más. De ahí en adelante, su incursión, digamos, en el mundo laboral se da a través de una de las grandes compañías tecnológicas, que es Google. Es pionera, pues, en este sentido. Tiene un programa que en español se llama Busca dentro de ti mismo. Ya Ok. ese programa arrancó por allá en la década del 80, tiene, pues, ya vamos para 40 años, un poco más, y todavía se sigue incorporando dentro de lo que es la formación de sus trabajadores. Casi que es como un paso obligatorio para las personas que trabajan con esta compañía y es la empresa que más evidencia acumulada tiene pues de los efectos a nivel corporativo de la práctica de mindfulness. Y de ahí en adelante hay muchísimas otras que se han ido sumando como a esta práctica, a incorporar esta herramienta dentro de sus equipos de trabajo con muy buenos resultados que hoy en día también pues están bien soportados por la evidencia científica. Por ahí arranca el camino del mindfulness pues y su viaje de oriente a occidente, que es el viaje interesante pues que ha dado. Claro que se convierte como una herramienta distinta a lo que decías ya, porque si lo viéramos sesgadamente, hay personas que lo siguen relacionando a lo religioso, pero Ujú. finalmente la utilidad se viene transformando ya al uso que se dan en estas grandes organizaciones, Así es. que recapitulas 40 años ya Google, eh, y que en el tema de bienestar pues lo venimos nosotros tratando como un tema muy nuevo como para Latinoamérica, ¿cierto? Eso acá todavía en las organizaciones hablar del área de bienestar organizacional dentro de las Ujú. empresas suena como algo raro. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se va a Sí. implementar? Sí, porque claramente tenemos es la visión de la productividad. Usted viene, trabaja, se sienta y se va, ¿cierto? No hay como nada más adicional a ganarse un salario, pues Ujú. tasado en dinero, sino que hay otras cosas más amplias como esto que vamos a hablar de medidas de bienestar organizacional. Bueno, muy bien, entonces ya hablamos de la historia. ¿Cómo empezamos a aplicarlo? ¿Cómo es la aplicación del mindfulness a nivel organizacional? ¿Cómo llegaste vos a ese punto? ¿O qué te inspiró para irte por estudiar el mindfulness y aplicarlo en la organización? Sí, ahorita lo mencionabas, una parte de ello es precisamente que la cultura organizacional se ha ido transformando en la medida que se ha dado esa interconectividad que tenemos hoy en día en el mundo, pues nos hemos dado cuenta de esas experiencias exitosas de otras regiones
¿sí? Y hay como esa intención de replicar los casos de éxito, lo que ha funcionado. A la par se ha dado esa transformación de la visión de bienestar corporativo, no desde un incentivo monetario o de tener pues otro tipo de prebendas, sino verdaderamente volver a conectarlo con la esencia de cualquier organización, que es el trabajador, y detrás de todo trabajador hay una persona que no se puede desligar de su contexto, ¿cierto? Claro, total. Eso es algo que hemos ido reconociendo y que las empresas se van dando cuenta, que vos no puedes simplemente pretender que la persona llega a una instalación de trabajo y se convierte, digamos, en una especie de robot que deja de tener en cuenta lo que está sucediendo en su casa, lo que sucede en su medio ambiente, lo que sucede con su familia, y todo esto al final termina afectando pues el ejercicio del trabajo. Sí, Y, claro, como si la vida fuera el trabajo. Entonces exacto, es vivir y trabajar y resulta que no es así. O sea, ese término hay que empezarlo a cortar porque finalmente el trabajo es gran parte de la vida. Muchos años la pasamos en el así trabajo, es. casi que se vuelve el primer hogar, es una preocupación también. Entonces, qué bueno que haces acotación a ese término. Más del 30% de la vida nos la pasamos en el trabajo. Eh, y la intención o el deber ser no tendría por qué ser que tu trabajo se desligue completamente de lo que sos como persona. De hecho, en términos pues de los enfoques de felicidad que se dan hoy, el hecho de que haya esa identificación entre la persona y el trabajo es un factor de éxito para la vida. Se convierte en un incentivo y en una situación que eh, facilita que la persona se comprometa con su trabajo, lo desarrolle adecuadamente, con calidad, y de ahí en adelante pues que se den buenos resultados. Entonces te mencionaba es que ese cambio en la cultura o en la visión de bienestar también se ha ido reforzando desde una parte normativa, particularmente pues en nuestro medio, pero a nivel Latinoamérica y en general en el mundo, así se está dando, de volver a poner la mirada sobre los factores de riesgo psicosociales, que siempre han estado ahí, pero que de alguna manera como que se nos habían diluido un poco en medio de otro tipo de factores de riesgo que se ven en el ámbito del trabajo, que de pronto se les daba mayor prevalencia. Sin embargo, de la pandemia para acá, pues Sí, yo de creo que ese pronto, es como el punto sí, donde la historia llega, se corta exacto. pues por todo lo que sucedió, pero finalmente cuando a mí me hacen esa pregunta yo digo que realmente uno se encontró consigo mismo fue en ese encierro, porque finalmente se terminó algo que pasa en el mundo ahora y es que siempre estamos distraídos, o sea, hay tanto Ujú, estímulo en el aire que cuando vos salís de tu casa pues finalmente estás distraído por todos esos estímulos y que ahora hay muchísimos más como el solo celular que tenemos a la mano, una ventana al mundo. Ese momento de encuentro con uno mismo en la pandemia fue donde nos dimos cuenta, hey, ojo que en salud mental no estamos como tan bien sí, y que en sí, aunque la pandemia agudizó, yo creo que esas cifras que esperábamos llegar al 2030, porque lo que estamos viviendo hoy y el 2020 al 2025 en cifras de salud mental era lo que la Organización Mundial pensaba que iba a pasar en el 2030. Entonces, ujú, imagínate que todo esto se adelanta en cifras y llegan las personas y hacen ese análisis consigo mismos, decir, hey, no estamos tan bien, que, que este tiempo que estamos encerrados, cómo lo gestionamos, cómo se gestionan estas emociones, siento que todo va mal, me estoy sintiendo frustrado, que es realmente ujú, como el clima de las personas hoy en día, la así es. frustración, la no realización, lo hago porque me toca, Ujú. pues es como la expresión de las personas cuando uno va a sus En lugares la de lucha, trabajo, no, aquí en la lucha, aquí haciéndolo, no, madrugando. eh, creo que finalmente sí tenés mucha razón en ese momento de la pandemia. Yo creo que ahí la historia se parte en el tema de salud sí, mental y que claramente no lo veíamos. exacto. Yo lo que creo es eso, que eso destapó lo que venía por detrás, ¿cierto? Que precisamente lo que tú mencionabas, toda esta distracción, todos estos estímulos externos, no nos permitían mirar qué estaba sucediendo, ¿cierto? Siempre estábamos ocupados, no había tiempo para la pausa. Y durante la pandemia fue una pausa obligada. Eso fue un frenón, pues como con freno de seguridad, ¿sí? Y claro, eso hizo que se tambalearan muchas cosas que no es que se hayan aflojado durante la pandemia, simplemente no las habíamos percibido. Y bueno, de ahí para allá se empezó a hablar de esta segunda pandemia, que fue todo el tema de salud mental,
que entonces empezó a llamar la atención de los gobiernos y desde ahí en adelante, pues eso ya se venía hablando, pero digamos que se reforzó como la necesidad de tener e implementar estrategias a nivel organizacional que pudieran abordar esa situación. Y es en ese contexto en donde entonces yo empiezo a ver que esta práctica tiene totalmente cabida como una herramienta que está validada, que está bien estudiada, que está bien fundamentada, que no es difícil de practicar, que es otra cosa que es importante desmitificar, porque creo que después hablaremos de eso, Sí. y que puedes aplicar en cualquier tipo de entorno, ¿sí? Precisamente haberle dado esa preponderancia como al aspecto secular de mindfulness permite que se extrapole a cualquier tipo de entorno. Lo puedes en tu casa, en tu trabajo, en cualquier situación por fuera. Eh, y se convierte pues en un escenario que conjuga como todo, el refuerzo desde la normativa, las evidencias desde organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y las cifras que tú comentabas ahora, y todo esto da pie a que sea hoy en día un tema completamente relevante. Por no hablar entonces también de, pues, digamos, esa economía de la atención de la que somos presa, Sí, que total. yo la llamo más bien economía de la distracción, Sí, total. en donde ya las empresas y el marketing juega con nuestra atención. O sea, se monetiza y se lucra de mantenernos enganchados en prácticas que no son en realidad pues como muy constructivas para el ser humano. Hay jocosamente el algoritmo que no sabemos ni qué es ni quién lo maneja, pero Ajá. finalmente hacia allá es donde vamos, ¿cierto? A la tendencia, a lo que te dictan que es la tendencia finalmente. Una pregunta sobre eso, y es que hablando de distracción y de agendas colapsadas, apretadas, de no tener tiempo en el día a día, ¿qué beneficios trae el mindfulness y tanto para la persona como para la organización? ¿Cómo separar esos dos? Si quieres empecemos a hablar por la organización y luego beneficio para la persona. Yo creo que el orden es el contrario, Ok, porque en la medida en que la persona logra cultivar los beneficios que esta práctica le puede traer, ella misma se encarga de llevarlos a la organización. ok, está muy bien. Entonces, pues en medio, precisamente retomando el tema de la economía de la atención, uno de los principales beneficios que es donde se ha puesto el foco desde la investigación en neurociencias de mindfulness es sobre el cultivo de la atención, Ujú. que es una capacidad cognitiva, es una de nuestras funciones mentales superiores, que depende principalmente de esta zona anterior del cerebro, pues que es la corteza prefrontal, que es lo que nos hace humanos como tal, es nuestra zona más desarrollada y moderna, digamos, del cerebro. Y, y pues que en medio de precisamente todos estos estímulos se ha perdido, se ha diluido. Hoy en día incluso vos hablas, por ejemplo, con personas más jóvenes frente al tema de la lectura y dicen, no, es que yo no soy capaz de leer porque arranco y en las primeras dos, tres líneas ya no sé en qué voy, me toca devolverme y vuelvo y arranco y me toca devolverme y vos lo que ves ahí detrás es una falta de atención, la falta de la capacidad de mantenerte concentrado en un solo estímulo, ¿cierto? A través de la técnica y la forma como se practica mindfulness, lo que se busca principalmente cultivar es que vos volvás a conectar con tu capacidad de estar atento y permanecer atento, porque además esa capacidad te trae al presente. En la medida en que sos capaz de conectarte con una sola cosa a la vez, pues eso te asegura que estás verdaderamente viviendo y operando desde el presente. Porque nuestra mente tiene una capacidad absurdamente desarrollada de viajar al pasado y al futuro. De Sos hecho, el aquí y el ahora, ¿cierto? es volver al Estar aquí y a la hora, presente en aquí y exactamente. ahora. Porque en medio de ese viaje constante al pasado, muchas veces lo que eso incentiva son sentimientos o sensación de depresión, de angustia, ¿sí? Especialmente porque inconscientemente pensamos que pudiéramos haberlo hecho mejor o pudiéramos haber cambiado cosas. Pero ese hubiera no existe, ese hubiera es esa forma de trabajar la mente, ¿sí? Que al final no te representa sino sufrimiento Claro. y dolor. Y una persona que está en medio de esas emociones, pues no puede conectarse completamente con lo que está haciendo hoy. Claro, es un apego al pasado y una preocupación por el futuro que no se sabe si va a llegar. Exactamente. Y nuestro cerebro es muy bueno para anticiparse. De hecho, pues esa es una de sus características biológicas que ha permitido
la evolución y el desarrollo de la especie humana por millones de años, ¿sí? Ser capaz de, con muy poca información, viajar al futuro y tratar de predecir qué puede salir mal, dónde está el riesgo, dónde está el peligro, porque el cerebro funciona con un sesgo negativo, es un sesgo biológico que precisamente, eh, va enfocado es en que vos seas capaz de identificar dónde está lo que puede salir mal para prevenirlo. Pero digamos que esa capacidad se nos salió de las manos. Entonces ya hoy en día, con muy poca información nuevamente, porque entonces vos vas a hablar de dónde estás tomando tu información, ¿cierto? De qué te estás alimentando, no solamente en términos de comer, ¿cierto? De qué te estás, dónde estás leyendo, dónde buscas tus fuentes de información. Sabemos que estamos también en medio de una economía de la desinformación, de las fake news, que es como se Sí, conocen, total, ¿cierto? sí. Y con esa información tergiversada y parcializada, nosotros entonces viajamos al futuro y decimos, no, aquí esto está perdido, aquí para dónde vamos a Los echar, ¿cierto? titulares Está tendenciosos que nada tienen que ver exactamente, con el cuerpo de la noticia, solo exactamente, es un titular. Trabajamos también por crear contenido que llame la atención de alguien en los primeros 3 6 segundos y si en esos segundos no hacemos algo que que fije esa enganche, atención, sí, ya perdimos. O sí, sea, vamos luchando contra, finalmente va a ser no. O sea, si en un segundo no le llama la atención, o sea, estamos jodidos todos. O sea, y se pregunta uno, pues, ¿para dónde vamos? Si así vamos y las cifras de lo que estamos viendo ahora son tan preocupantes. así es. Entonces, bueno, una de estas, digamos, grandes aportes de mindfulness para la persona es volver a conectar con el presente, con tu capacidad de atención y de concentración, ¿cierto? De poderte mantener ubicado y evitar esos viajes mentales que no generan pues como muy buena sensación en la persona. Eso también abre la puerta al autoconocimiento, en la medida en que vos encontrás este espacio de silencio, de conexión con vos mismo, que es la razón por la que se recomienda cerrar los ojos al practicar, simplemente para aislar todo lo que te puede distraer, porque la visión nos roba aproximadamente el 80% de nuestra atención. Cualquier cosa que pasa por los ojos ahí mismo capta tu atención. En el momento en que aislas esa función y te conectas con vos mismo, lo que te estás permitiendo también es saber qué está pasando en tu mente, cuáles son esos pensamientos que aparecen ahí y la calidad de esos pensamientos. Y desde ahí entonces poderlos escuchar o poderlos observar, como se le dice. Porque mientras tú sigas conectado con la distracción, es muy difícil darse cuenta pues de cuál es ese ruido interno que todos tenemos, porque en realidad esto nos pasa pues a todos. Y desde ahí, desde ese autoconocimiento, vos puedes empezar a poner cosas en orden. Y desde poner esas cosas en orden en tu vida, puedes aprender a tener una mejor gestión emocional, que está asociada con eso que nos detona, ¿cierto? Esa gestión, esa estabilidad emocional nos lleva pues a comportarnos de una forma diferente, ¿sí? Y se van como unando pues con otras características pues desde la parte personal. Pero digamos que en esas está gran parte pues de lo que por lo que se promueve la práctica de mindfulness. Ok, y para la organización finalmente se traduce en reducción de las cifras de estrés y mejor calidad en el trabajo. ¿Qué más podríamos evidenciar en lo que tenés vos como experiencia y con las organizaciones que hayas trabajado a hoy? Un trabajador que es más atento, que está más concentrado, termina siendo un trabajador más productivo. En la medida en que nosotros, sea lo que sea que hagamos, mantenemos nuestra atención en la tarea, eso permite mejor calidad del trabajo, menor índice de errores y también encontrar una mejor conexión con la tarea que estás haciendo. Ujú. Porque muchas veces el sufrimiento o la sensación de estrés, que incluso hay estudios pues, que lo han demostrado, sobreviene desde no estar completamente presente con lo que estás haciendo, de que estás aquí, pero quisieras estar en otro lado, quisieras estar haciendo otra cosa, quisiera que ya fuera fin de semana, ¿cierto? Entonces siempre estamos en ese, yo no, pero es una cosa inconsciente, nosotros no pensamos en eso. Ujú. Solo cuando empezás a practicar te das cuenta de, mi mente todo el tiempo está tratando de salirse de la experiencia que estoy viviendo. Y eso genera malestar psicológico. Estar donde no querés estar, ¿sí? Y muchas veces no es porque no te guste donde estás, es simplemente por esa situación de que la mente se está yendo a otra parte, que no aprendes a disfrutar lo que haces, que no aprendes o no te permite conectar mejor con las personas que tenés alrededor. Entonces desde ahí
ya hay un beneficio para la organización desde la base, ¿cierto? Desde vos puedes conectar mejor con tus compañeros de trabajo, hacer un trabajo de mayor calidad, que incluso se puede asociar también con un trabajo de mayor creatividad, porque en la medida que la meditación también fortalece otras funciones mentales superiores, ahí está, por ejemplo, la imaginación, la creatividad, favorece también las funciones neuronales que tienen que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Y una persona que está más en el presente también logra, además de tomar mejores decisiones, aprende también a tomarlas bajo presión, que de alguna manera hoy en día pues muchos entornos de trabajo se ven sometidos a esa presión constante, ¿sí? Y mientras tu mente no esté conectada con ese momento, la presión se siente más. Hay un agobio adicional por estar pretendiendo en otras partes. De hecho, uno de los nichos donde más se ha estudiado los efectos de mindfulness también es sobre el personal de la salud, especialmente, y los maestros. Es otro que podemos estar de acuerdo en que son dos grupos que constantemente están sometidos a una presión por diferentes frentes, no solamente en términos de productividad, sino las personas, el relacionamiento con esos clientes externos, con los pacientes, con los familiares de los El pacientes. riesgo público al que se somete el Exactamente. trabajador de la salud. Y son los dos nichos donde más se ha evidenciado el síndrome de burnout o del trabajador quemado, Quemado, sí. precisamente por esto. Entonces, digamos que ahí logramos ver pues también algo que es muy productivo o muy beneficioso para las empresas. Y tú mencionabas algo importante y es sobre, eh, además de la atención, el ausentismo, que es el otro aspecto donde hay mucha evidencia, y no solamente ausentismo derivado de incapacidades por patologías de salud mental o de la esfera psicológica, también relacionado con otro tipo de patologías, porque cada vez la investigación también nos ha permitido descubrir que nuestra gestión emocional y psicológica no solamente impacta a nivel mental, también tiene un efecto sobre el cuerpo físico, sobre la materia. Y entonces eso ha llevado a que hoy en día hayan ciertas patologías que se conocen como equivalentes del estrés, que son, digamos, de alguna manera ejemplos de somatización y de cómo Gastrointestinal, gastrointestinal, colon irritable, cardiovascular, cardiovascular. migrañas, infecciones a repetición, las infecciones virales. De hecho, yo comento mucho en las empresas, piensen ustedes si encuentran a esa persona que no le pueden mostrar un virus, pues porque él mismo lo coge, que se enferma 6 o 8 veces en el año, ¿sí? Sí, sí, Y miren ustedes si de pronto no es una persona que está estresada, sí, claro. Y yo creo que porque lo van a encontrar muy, muy estresado. por fisiología el estrés te baja el sistema inmunitario, ¿sí? A partir pues del cortisol y de estas hormonas que entran a jugar ahí, y eso te hace más vulnerable a las infecciones y a otro tipo de patologías. Entonces, esa reducción del ausentismo que también se ha visto, especialmente en las empresas donde la práctica de mindfulness es casi que un requisito, ¿sí? Como la que mencionábamos ahora y otras muchas. Pero también ahí encontrás un beneficio pues importante para las empresas. Sí, claro, y mencionas algo pues muy importante que se está viendo ahorita pues como nueva teoría en la medicina, que es el tema de la inflamación y todo mediado por los altos niveles de cortisol, lo que genera a nivel del sistema central, toda esa liberación de interleuquinas, todas estas sustancias proinflamatorias, que el dolor se quede y no se vaya, cómo está asociado el dolor al generar depresión y ansiedad mediado Claro. por los neurotransmisores. Hace poco estuve en una charla sobre eso y aprendí sobre precisamente la depresión del triptófano, que es un precursor para la serotonina, porque toda esa cascada de la inflamación disminuye el triptófano, disminuye la serotonina y empieza a aparecer depresión asociada al dolor. Entonces, estamos en ese momento en una sociedad joven que tiene muchos dolores, múltiples dolores mentales y físicos asociados a lo que estamos hablando muchas veces por causa u ocasión del trabajo, y todo esto viene siendo pues innovación para nosotros y finalmente viene la pregunta de qué vamos a hacer. Y aquí llega la pregunta para vos y es cómo empezamos, cómo se empieza a hacer el mindfulness, cuál es el primer paso, y qué recomendación nos das para empezarlo a practicar en nuestra casa y también desde la organización. Claro que sí. Ese tema que mencionabas, como para hacer una acotación ahí pequeña, frente al manejo del dolor es fundamental. Debemos reconocer que hay un componente emocional del dolor que muchas veces no está claro para las personas.
Y ahí es principalmente donde de pronto esta práctica puede impactar, ¿sí? En que aprendas a ver lo que te sucede desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, de entender más de pronto el para qué y no el por qué, que nos mete en el por qué nos mete en una mentalidad de víctimas que hace que el dolor se multiplique, el para qué nos permite una comprensión diferente de lo que está sucediendo, que lo que han demostrado la investigación es que permite que el dolor, los niveles de dolor disminuyan y recuperar calidad de vida. Y empezar en la práctica de mindfulness no es algo complejo. En realidad, pues digamos que hay un ejercicio básico que es el que vos puedes llevar a cualquier institución, practicar en cualquier momento, que es conectar con la respiración. Se llama mindfulness a la respiración y ese es como el ejercicio de base. Entonces, inicialmente lo que se propende cuando vos querés abordar la meditación desde el aspecto formal, ¿sí? Que es exactamente la práctica de meditación, sí hay, digamos, algunas consideraciones que tener en cuenta con relación al lugar, por ejemplo. Porque evidentemente si lo que buscas es cultivar atención y concentración, pues debes buscar un lugar que digamos, facilite que esta función mental se active. Entonces se recomienda que sea un lugar tranquilo, donde haya poco o ningún ruido, un lugar donde no haya demasiada iluminación, pero tampoco oscuras completamente, ¿sí? Como buscando un punto intermedio. La temperatura es algo que también, digamos, se busca que sea un lugar fresco, que no sea ni muy caliente ni muy frío, porque todos estos son factores que empiezan a influir en tu estado, en la sensación y en tu estado de atención. Se practica sentado en cualquier silla, no hay necesidad pues de ningún tipo de cojín, ni banquitos, ni otras cosas que salen alrededor de la meditación, ¿sí? Que están más asociadas como a ese contexto ya religioso o espiritual. Y simplemente lo que busca es, desde una postura cómoda, erguida, ellos la llaman desde la tradición meditativa una postura que refleje dignidad, que es espalda recta, son las piernas descruzadas, apoyadas completamente en el suelo. Y desde ahí cerrás tus ojos para buscar este espacio de conexión con el momento en el que estás, este espacio de introspección, y empezás simplemente a atender tu respiración, a darte cuenta de cómo el aire entra por la nariz, de cómo infla o ensancha tu tórax y abdomen en la medida que el aire entra, y simplemente desde una observación mental vas acompañando ese proceso. No se trata propiamente de pensar, de pronto los médicos nos dicen esto, entonces vos te vas a seguir el aire por todas esas vías respiratorias hasta que llega a los alvéolos pulmonares y demás y todo el proceso de difusión, pero no, es simplemente observarla, atenderla desde ahí. Y en ese momento ya estás dándole a tu mente un objeto de meditación, que para el caso pues del mindfulness a la respiración es precisamente ese, la respiración. Ese es tu ancla, ese es tu objeto de atención. Y es la forma como entrenamos a la mente nuevamente, o reentrenamos más bien, a que ponga atención en una sola cosa a la vez. Cuando vos sos capaz de acompañar tu respiración desde ese proceso, te vas a dar cuenta que eso anula los pensamientos, que se genera una sensación de calma mental, porque se anula ese barullo, ese diálogo interno pues, que mantenemos, porque le estás dando un objeto de atención. Obviamente lo que pasa ahí, y va a pasar, es que, claro, vos arrancás muy bien, eso te puede durar 10 segundos, 15 segundos, y después te va, como hay una buena cantidad de pensamientos automáticos, de hecho son la mayoría, de la cantidad de pensamientos que una persona tiene en el día, aproximadamente 80 al 90% son automáticos. Entonces no depende de vos, es tu cerebro el que los trae. Entonces sí o sí, cuando empezás a practicar te vas a distraer. ¿Cuál es el objeto? Y que se va dando con la práctica, que cada vez te vas dando cuenta más rápidamente de la distracción. Ya no te abstrae, ya no sos presa de esa distracción. Que de pronto puedes estar de acuerdo en que en algún momento llega un cierto pensamiento y se va encadenando con otro y con otro y con otro y se pasa una cantidad de tiempo. Cuando vos caes por allá, ¿yo dónde andaba? ¿Sí? Eso va a pasar. Pero progresivamente con la práctica, cada vez más rápido nos damos cuenta de la distracción. Simplemente mentalmente hacemos el ejercicio de, me distraje, es importante anotarlo mentalmente y volvés a, a poner atención a la respiración. Y ese es el ciclo básico. ¿Sí? Es un ejercicio básico que nos puede servir para empezar pues, en la práctica y que lo podemos hacer en cualquier parte. Ahora, hay personas de pronto que son más auditivas, ¿sí? Entonces también de una forma de iniciarte puede ser a través de meditaciones guiadas, porque hay una guía que te va llevando y ese se convierte como el punto de tu atención, estás atento en la guía.
o puedes practicar con cierto tipo de La sonidos. guía de instrucciones y musicalizada puede ser, o... Sí, para empezar no hay ningún problema. Aquí viene nuevamente que es una discusión que perdura en el tiempo y es abordar mindfulness desde un aspecto muy tradicional, muy apegado a a las tradiciones meditativas y abordarlo desde un ámbito secular, ¿cierto? Mm, Que yo creo que es muy interesante esa distinción porque hay un sesgo entre ahí, las personas, la mayoría creen que es muy difícil porque siempre que se habla del mindfulness se van de una a la meditación, entonces van a lo que tiene que tener la meditación, entonces que lo tradicional es un lugar apartado, un tiene que tener un monasterio en la monasterio, montaña. una postura, pero que es bueno eso que estás haciendo y que quede pues muy claro como herramienta de que no es necesario, que lo puede hacer en su puesto de trabajo, y muy interesante eso que estás diciendo como gran mensaje y es estar consciente y atento del presente, ¿cierto? Sí, y yo creo que insisto pues en el abordaje que yo le he pretendido dar pues a esta práctica, porque muchas veces seguir perpetuando la asociación de que solamente la meditación es para budistas, por poner un ejemplo, eso cierra la puerta a que muchas personas se acerquen a la práctica, ¿sí? Y se pierdan de la cantidad de beneficios que esto puede traer para su vida, no solamente en términos psicológicos, sino emocionales y físicos incluso, que la evidencia está ahí. Yo en el taller que yo doy en las empresas les digo, no me crean esto, si no quieren, si no les suena, si no se sienten tranquilos, no me crean, pero permítanse verificarlo, practíquenlo y busquen la información de las que yo les estoy hablando y se van a dar cuenta que ahí está. Entonces, yo digamos que he adoptado esa postura de ser un embajador respetando mucho las tradiciones meditativas, pero yo no practico ninguna de ellas desde mi práctica espiritual. Sin embargo, sí soy un buen conocedor de lo que esto tiene a nivel fisiológico para la persona y de los efectos en salud. Claro. Y desde ahí es donde yo abogo por esa práctica, ¿sí? Entonces es desmitificar un poco como todo eso que se ha ido asociando, son prejuicios, son esquemas, son formas de pensar y de permitirse darle un poquito la vuelta, pararte en otro lugar para verlo diferente y permitirte simplemente vivir la experiencia. Sí, realmente, sí, sí, realmente es cierto y eso como lo traes, Sebas, porque como te digo, la mayoría de las personas creen que es complicado y realmente es falta pues de iniciativa y uno pues de saber cómo hacerlo y también que quede muy claro esa distinción que hay entre, entre las dos. Hace poco hubo una conferencia en la que estuvimos presentes, vos estabas hablando de una cosa, un tema importante que me gustaría que lo retomáramos también para este capítulo y es el tema de la multitarea, que hay de nuevo con la multitarea, el cerebro sí le gusta la multitarea, definitivamente no. Me quedé con un mensaje tuyo de esa conferencia, pero prefiero que seas vos el que nos dejes aquí claro ese tema porque la gente todavía piensa que la multitarea es algo muy, muy positivo para la vida. Deseable y positivo. Bueno, es de esas cosas es de esos temas en los que uno da gracias a que existe la ciencia y la investigación, ¿cierto? Que permiten ir desmitificando prácticas que no son positivas para la persona. Y particularmente con la que abordas, tradicionalmente se vendió en los entornos organizacionales la multitarea como un aspecto deseable en el trabajador, ¿sí? Que la persona sea capaz de estar terminando el informe, respondiéndote por WhatsApp, fuera de eso cogiendo la llamada y atendiendo lo que tiene que hacer. Y pensábamos, porque eso era un imaginario, no había suficiente evidencia al respecto, pensábamos que esa capacidad nos iba a permitir ser más productivos. Ese fue el estandarte con el que se promocionó y todavía en algunos entornos pues se promociona la multitarea. Entonces nosotros nos apropiamos de esa idea. Y hoy en día la evidencia científica demuestra que es todo lo contrario, ¿sí? Nuestro cerebro no tiene la capacidad de multitarea. Primero que todo, desde la parte fisiológica, el cerebro solamente puede atender una sola cosa a la vez. ¿Qué sí puede hacer el cerebro? Brincar rápidamente de una tarea a la otra. Y es ahí donde nos confundimos, ¿cierto? No es que podamos abrir el espectro de lo que atendemos al mismo tiempo, sino que brincamos rápidamente de una tarea a la otra. Pero entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú brincas a una tarea diferente, eso tiene un coste para tu atención. Siempre hay una cuota de atención que se pierde, dependiendo del tiempo que duras
enganchado o atento pues a la tarea, ¿sí? Mientras más tiempo estabas aquí haciendo el informe, sacaste tu celular, empezaste a revisar un post de Instagram y como suele suceder, el algoritmo te engancha. Entonces ya no fue un post, sino que fueron 10 o 15 minutos de revisar Instagram que se te van así, sin darnos cuenta. Mientras más tiempo pases en la distracción, más tiempo te va a tomar volver a la tarea que estabas desarrollando. O sea, más tiempo te va a tomar volver a concentrarte de la misma forma en la que venías desarrollando tu informe, por ponerlo de esa forma, ¿cierto? Por un ejemplo. Entonces la multitarea no es posible para el cerebro. Adicionalmente ya también la investigación va a que, precisamente por esto que menciono, no estar atentos, no tener nuestra atención completa en la tarea que estamos haciendo, puede precipitar mayor cantidad de errores, hace que la calidad del trabajo disminuya y en ese sentido termina redundando en que al final somos menos productivos. Claro. O sea, todo lo contrario a lo que se promocionó inicialmente. Adicionalmente, en medio de ese tratar de barajar varias pelotas en el aire, que eso es como hacer malabares todo el tiempo con todas las tareas que tenemos, eso también tiene un coste para nuestra salud emocional, porque volvemos a conectar con lo que decíamos ahora, entonces eso precipita que la mente esté viajando a otros tiempos psicológicos y en la medida en que te salís del presente, empieza a tener un coste emocional, ¿cierto? Empieza a generar pues ya también una cuota en la que no te sentís del todo y eso genera malestar, malestar emocional y disminuye la sensación de bienestar, ¿sí? Adicionalmente, contribuye a cuando hay muchas tareas por atender, vos generás o a la persona se le genera una sensación de pronto de que no es capaz, de que el tiempo no alcanza, ¿sí? De que por más que le haces, no logras como cumplir con todo lo que te están pidiendo. Y ese es uno de los principales detonantes del estrés, la sensación de que no somos capaces de cumplir con lo que nos Sobrecarga. ponen por delante. Sobrecarga, Sí, ¿cierto? A sobre, veces, pues agravada por este fenómeno, a veces sí hay mucha carga también. sí, Hay que decirlo también. Eh, pero creo que ese es el gran inicio, o sea, por ahí es donde empieza ese cortisol a claro. dispararse y empieza todo eso lo que veníamos hablando. Sí, porque es cierto que es responsabilidad de las organizaciones hablar ya del tema de la administración del trabajo y, y cada vez se avanza en ello también, en ir verdaderamente depurando como las tareas que tiene una persona, ¿sí? Pero digamos que eso viene como lento, o sea, si ya viene lento un poco abordar el tema de bienestar, pretender que cada vez te desmonten más trabajo, eso va a tardar todavía un poco más en que se dé, Sí, eso es muy pero ahí complicado. vamos. Eso es complicado. Hay cosas que, por ejemplo, ayer salió una noticia de un banco muy importante en Brasil que acaba de hacer un despido de una gran cantidad de personas. Y fue porque se dio a la tarea de hacer monitorización de qué hacían esas personas en el teletrabajo. Ujú. Precisamente se dieron cuenta que hacían de todo menos trabajar, Ujú. ¿cierto? Y ahí es donde llega pues una gran duda, porque si bien el teletrabajo tiene, y para mí es bondadoso en muchas capacidades que tiene el trabajador, como de recuperar su autonomía, me parece que es una manera de ganar autonomía. También es importante en ese teletrabajo, yo diría, lo primero que me preguntarían, ¿qué quitaría de ahí? Yo diría que las reuniones extensas, yo creo que eso está mandado a recoger, o sea, porque ¿qué es la queja del trabajador? Mucha reunión en un día y queda con una lista de tareas por hacer, Ujú. entonces ya acabó el tiempo del trabajo, estuve en reunión, ¿cuándo voy a ejecutar todas estas tareas que me dejaron en una reunión? Entonces yo creo que finalmente ahí en el aprovechamiento del tiempo, que esta también es una herramienta muy importante para priorizar el tiempo, ser más consciente del tiempo, que es lo que estás diciendo, creería yo que lleva a resolver también las cosas, pues en lo que yo llamaba como, y separe pues como lo urgente, lo que tiene que resolver ya y organice su agenda, de modo que usted pueda disfrutar su trabajo, pero claro que implementando esas herramientas muy positivas de las que estamos hablando. Sí, el tema del teletrabajo, digamos que yo personalmente y profesionalmente pienso que hay cosas por ajustar todavía, ¿sí? Fue una opción que nuevamente con la pandemia se nos abrió con mucho más peso, con mucha más oportunidad,
pero no estábamos preparados del todo para manejarlo. Sí, claro. Específicamente porque teletrabajar te implica tener mejor autogestión. Y la autogestión depende de qué tan consciente sos de tus responsabilidades. Exactamente. Adicionalmente, no tenemos, o muchas organizaciones no tienen todavía establecido unas formas adecuadas de hacer seguimiento al trabajador, ¿sí? Porque estamos acostumbrados, o muchos de los gerentes y empresas tradicionales están acostumbrados a ver a la persona ahí sentado, independientemente de que en su puesto de trabajo también puede estar bastante distraído. De hecho, hay estadísticas que se saben y tienen que ver con esos 12.000 días de trabajo que se pierden. Aproximadamente 2 horas al día se pierden por distracciones de trabajo. Entonces, mira, venimos reduciendo la jornada laboral en un ámbito como el de acá en Colombia, y fuera de eso entonces son 2 horas que se pierden, que no se han reducido. Esa estadística sí no se reduce porque depende de la persona. Sí, total. Entonces eso da pie a que hoy en día también se esté hablando de otro fenómeno que es el presentismo. Estamos muy acostumbrados a escuchar del ausentismo porque no vemos la persona, porque está incapacitado, pero el presentismo no es tan fácil de monitorear ni de evidenciar. Eso tradicionalmente se le ha llamado calentar puesto, ¿cierto? Y es lo que tiene que ver también con esto detrás. Entonces hay que ajustar también desde la parte organizacional cómo hacer seguimiento al trabajador, virar más bien a una productividad basada en metas, ¿sí? Que permitiría pues que la persona entonces tenga autonomía para manejar su tiempo, pero cumpla entonces al final con los indicadores y las metas que te están poniendo, ¿cierto? Y no en términos de qué tan conectado estás. El tema de la reunionitis, que es lo que tú mencionabas ahora, eso es fatal para la administración del tiempo y se ve también facilitado por el trabajo virtual, ¿sí? Porque entonces es más fácil que vos programes en cualquiera de las aplicaciones que se usan una reunión detrás de otra a como se hacía más anteriormente, que vos convoques un grupo de gente a una oficina, a una sala de reuniones, y eso tiene otras implicaciones. Es más fácil desconectarte aquí y seguir por otro lado. Entonces hay cosas que están por organizar. Pero de base está lo que veníamos hablando y que tú lo mencionaste. Precisamente lo contrario a la multitarea es aprender a priorizar. De acuerdo. Y es la forma en la que se interviene. Sí. ¿Sí? Y dándote cuenta de cuáles son tus tareas que tenés que hacer, ahí viene el autoconocimiento, el estar más atento y conectado con tus responsabilidades y con lo que tiene que ver tus equipos de trabajo, te va a permitir identificar exactamente cuáles son tus tareas y desde ahí aprender a priorizarlas mejor. Y viene otro punto importante que se facilita o se trabaja a partir de la meditación, y es en la medida en que vos priorizás, la recomendación desde estrategias, por ejemplo, como la técnica Pomodoro, es que atendas cada tarea en orden y no pases a la siguiente hasta que no termines la primera. Sí. Pero eso te implica entonces estar concentrado y atento para poder finalizar esa primera tarea, ¿cierto? Que es muchas veces donde fallamos. Sí, ahí es un tema interesante, pero claro, empezamos a desarrollar la tarea, nos distraemos, cogemos el celular, decimos, no, esto ya está como muy aburrido, yo paso a la otra, y al final lo que termina es que todo se te empieza a acumular, se te sigue acumulando y no gestionas adecuadamente. Y al final es ¿cómo es que era el pomodoro? Sí, se va por ahí, o sea, y también algo que traigo de esa conferencia en la que hablas es lo impresionante que a veces es llegar a momentos en que uno se pregunte cómo llegué a la casa, o sea, como lo decías. Sí, el piloto automático. ¿En qué semáforo paré? Sí, cierto. O sea, el piloto automático. Piloto automático. Y ese, que es todavía más llamativo, ese es el modo de funcionar por defecto de la mente. Eso es una red neuronal. Nuestro cerebro funciona básicamente a base de redes neuronales para todo. Y esta es la red neuronal por defecto, que es como el default mode en el que operamos, donde el inconsciente es el que tiene el control. Entonces vamos en un carro, ya la ruta no la sabemos, ya la mecánica para manejar el carro no lo sabemos, eso está en el inconsciente de tu cerebro y eso es lo que opera. Pero ¿dónde está tu consciente? En una cantidad de pensamientos vagos que divagan y viajan pues a cualquier cantidad de situaciones, y al final entonces pasa esto, que uno termina de hacer la tarea y dice, pero ¿cómo así? Si yo no me di cuenta ni cómo llegué aquí, ni cómo cogí el carro. Y no necesitamos estar pues ni intoxicados ni nada para que eso suceda. Eso es del día a día. Pasa en lo que denominamos nosotros sano juicio. Exactamente. O sea, no hay necesidad de tener una sustancia ahí que esté alterando tu conciencia. Pasa consciente, inconscientemente diría yo. Sí, inconscientemente. Y al final lo que refleja detrás de eso, Juli, es la incapacidad que tenemos para mantenernos conectados con el presente. Porque entonces
que es otra parte bonita, digamos, es como la otra parte. Hablé ahorita de la parte formal de la meditación, pero también hay un aspecto informal y es cómo llevas estas prácticas a tu día a día. Y conducir, volver a poner atención en la dinámica de conducir sería, por ejemplo, una estrategia para conectar con el presente. Que te laves los dientes, pero siendo consciente de lo que estás haciendo, del movimiento que haces, de dónde, hasta dónde te llega el cepillo. En un ejercicio mental, eso te conecta con el presente. Comer atentamente, que es una de las prácticas que yo rescato y promuevo incluso dentro de mi programa en las empresas, porque comer hace parte de los momentos de descanso que tiene el trabajador. Pero entonces, ¿en qué lo estamos ocupando? Sí. Seguimos conectados de la pantalla, aprovechamos y nos embutimos la comida para tener un poquito más de tiempo y seguir trabajando y no le damos el valor que eso tiene. Entonces, no pausamos, no paramos. Muy bien, Sebas, esto ha sido una charla muy interesante. Yo tengo una última pregunta en referencia a una persona que ha escuchado este podcast. ¿Qué libro recomiendas? ¿Cómo empezar? Aparte de seguirte, pues que ahorita vamos a hablar de eso. Y vamos a hacer finalmente un ejercicio de cómo iniciar ese paso a paso. ¿Qué recomendación dejas de dónde puede leerse o instruirse sobre este tema? Hay muchas opciones. Yo personalmente soy un defensor de la lectura. A mí me encanta y adicionalmente, volviendo a lo que te decía ahora, es una práctica informal de atención. En la medida en que sos capaz de pasar por lo menos una página derecho sin que tu mente vuele, vas bien. Esa es una práctica. Entonces hay libros, por ejemplo, John Kabat-Zinn, que es el padre de Mindfulness en Occidente que les mencionaba ahora, tiene varios. Hay uno que se llama, por ejemplo, Mindfulness para principiantes. Empieza desde lo básico, desde los conceptos originales, básicos, ejercicios muy sencillos. Y adicionalmente también trae una parte que es un QR que te lleva a unas meditaciones guiadas. Eh, Hay otra persona que me gusta mucho leer, que es Mario Alonso Puig, y él también tiene mindfulness, no recuerdo exactamente, no es mindfulness para principiantes, pero es mindfulness para aprender a pensar y mindfulness para la cotidianidad. Son como Qué buen libros referente. iniciales que yo creo que pueden servir De hecho, bastante. creo que está hoy acá en Medellín Sí, él dando está hoy acá en una Medellín. conferencia. Ya voy a estar ahorita porque me Excelente. interesa ir a escucharlo, pues precisamente en medio de este tema que estoy compartiendo también. Y hay algunas aplicaciones que te pueden funcionar, por ejemplo, Headspace, de pronto lo han visto en Netflix, está una parte, una serie específicamente para aprender a poner nuevamente atención y para trabajar con nuestra mente. Insight Timer es otra aplicación que yo utilizo personalmente, tiene una cantidad de meditaciones guiadas en español y en inglés también. Tiene además un cronómetro que te permite llevar el registro de tus sesiones de meditación. Ya es tu práctica del día a día. Esa es mi práctica del día a día. Sí, así es. Yo, con la meditación que no lo habíamos mencionado, es más importante la regularidad que la cantidad. Y yo creo que eso es un dato importante también para las personas que nos escuchan. A veces pensamos que el objetivo es sentarnos mucho tiempo. Hace más efecto para el entrenamiento mental que hablábamos ahora que vos te sentés con cierta regularidad, ojalá todos los días o por lo menos lo que hablan, pues digamos la evidencia es 5 o 6 días a la semana y te puedes sentar 3 5 minutos, no tiene que ser más. Y eso tiene mejor efecto en el cultivo de la atención que sentarte una vez a la semana y pretender hacer 30 o 60 minutos de meditación. Entonces eso facilita que suceda. Y estas aplicaciones te permiten llevar ese registro, porque es importante que haya una alerta para la persona que se sienta a meditar y que no tengas que estar pendiente de tu reloj. Ese estar pendiente del reloj nos distrae demasiado. Ya nos distrae por fuera de la meditación, ahora decime, en medio de un ejercicio, pues se vuelve un distractor. Entonces, estas aplicaciones, al llevarte el tiempo, ellas mismas te van a indicar cuando el tiempo se acaba y tú puedes simplemente concentrarte en lo que hay que hacer. Muy bien. Sebas, ¿cómo hacemos un ejercicio? Si quieres, hacemos algo aquí Claro, interactivo. perfecto, ¿Cómo empezamos? ¿Qué de paso una. a paso hacemos? Y creo que con eso vamos finalizando. Muy bien, entonces yo voy a hacer la guía, De una. es la forma como trabajo pues cuando hacemos las prácticas a nivel empresarial. Retomando lo que decía ahora rápidamente, entonces estamos sentados en una silla, Dale. la invitación es descruza completamente tus piernas y manos, asegúrate de que tus plantas de los pies estén bien asentadas en el suelo,
nos corremos un poco hacia adelante de la silla, por lo menos no utilizamos el espaldar. Esto hace que nuestra espalda quede en el aire y es un factor importante porque esto va a ayudar a mantener la alerta. En la medida en que tú estás muy recostado en una silla, eso predispone al adormecimiento y a que te quedes dormido al final. Mientras que que la espalda esté libre y no esté apoyada, nos permite permanecer alertas. Y las manos simplemente sobre tus muslos, como cada quien se sienta cómodo, puede ser palmas arriba o palmas abajo. Y de ahí la invitación es a cerrar los ojos para encontrar ese espacio de introspección, de mirarte a ti mismo, de evitar las distracciones que están en el exterior. Y vamos a hacer el ejercicio de respirar solo por la nariz. Inhalar profundamente por la nariz. Si puedes conectar ese ejercicio de inhalación y a la par permitir que tu abdomen salga, estás ahí practicando lo que se conoce como respiración diafragmática, que es una respiración mucho más eficiente para el organismo, nos permite mayor capacitancia de aire y de oxígeno, y también logramos ese estímulo en el movimiento del diafragma que permite ir induciendo una respuesta en el cuerpo, una respuesta parasimpática, que es la respuesta de relajación y recuperación. Inhalas profundamente por la nariz y, como mencionaba ahora, te aseguras que tu mente esté puesta única y exclusivamente en acompañar ese proceso de respiración, en sentir a nivel de la nariz cómo se alcanza a percibir ese cambio en la temperatura del aire cuando inhalas, alcanzas a sentir que entra el aire frío, acompañas todo el proceso hasta que ya no logras meter más aire en el pulmón y de ahí empieza la fase de exhalación, nuevamente por la nariz, que se te hace lenta y pausada. Y no se pretende controlar o modificar en mayor medida la respiración, simplemente profundizarla un poco más para darte cuenta de qué está sucediendo y acompañarla desde tu mente. Si logras conectar y poner tu atención solamente en esa sensación de la respiración, puedes verificar y darte cuenta que tu mente se aliviana, que disminuye ese pensamiento discursivo, ese diálogo interno que tenemos normalmente. De esto te vas a poder dar mucho mejor cuenta cuando persistes en el ejercicio, cuando empiezan a pasar los minutos. Y adicionalmente puedes verificar también cómo esto genera una sensación de relajación que se percibe inmediatamente en el cuerpo. Tu cuerpo está tranquilo, se siente liviano. Tu mente también llega a esos momentos de claridad. Y este es el ejercicio. Si tu mente se dispersa, va a otros momentos de la vida, preocupaciones, pendientes, o se va para el futuro con expectativas y proyecciones, simplemente te das cuenta de ello, lo anotas mentalmente y vuelves a poner tu atención en las sensaciones que produce la respiración en tu cuerpo, ya sea a nivel de las fosas nasales o a nivel del abdomen en la medida que entra y sale acompañando estos ciclos de la respiración. Y podemos, para finalizar, tomar 2 o 3 respiraciones profundas, muy atentas, muy conscientes. Y en la medida que se siente bien, puedes volver a abrir tus ojos y conectar nuevamente con el espacio en el que estás. Excelente, muy positiva la sensación. Contame sobre eso. Sentí toda la descripción de lo que estabas hablando, la temperatura que cambia en la nariz, la capacidad de llenar el pulmón de aire, llevarle un poco más de aire y luego sacar el aire tranquilamente. Toda la sensación se va al ejercicio. Finalmente, ¿Pudiste notar el Sí, cambio claro. a nivel mental Sí, claro que cambia de una. de cómo simplemente se anula? No es poner la mente en blanco, eso es otro mito que de pronto se escucha alrededor de la meditación, pero evidentemente lo que sí pasa es que hay una calma mental.
Total, somos conscientes de dónde estamos, del espacio que estamos acá habitando presente, pero sí sucede. Esto lo que permite es que anula esos pensamientos automáticos, porque tu atención está clara. Pasas de activar esa red neuronal por defecto a otro tipo de red de funcionamiento neuronal que se llama red ejecutiva central, y desde ahí ya corta el influjo de los pensamientos automáticos y permite tener esa claridad mental y esa sensación de bienestar. Excelente, Sebas. ¿Dónde te puede buscar la gente en redes? ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias, Juli. Mis redes están principalmente en Instagram como mindfulwork.co y asimismo en YouTube. Son las dos plataformas pues, por las que normalmente estoy compartiendo contenido, hablando de esto, presentando ejercicios prácticos, cortos y sencillos, y muy en la línea de cómo implementar esta práctica maravillosa y potente para la persona, que yo digo tiene completamente el potencial de transformarte la vida, al entorno organizacional. Ese es el objetivo. Sebas, muchas gracias por haber estado en este episodio, por compartir tu conocimiento. Aprendí mucho y espero que todos los que nos estén escuchando aprendan también. Queden con la duda de seguir investigando, de que te busquen en tus redes. Y bueno, la idea es hacerlo de una manera distinta. Así es. Muchas gracias, Juli, por la invitación. Y claro, ¿no? Atento a cualquier inquietud a través de los comentarios o de las redes, pues siempre estoy dispuesto pues a orientar a las personas en la medida pues en que esté dentro de mi conocimiento, con todo el gusto. A vos mil gracias, y les recuerdo que este episodio llegó a ustedes gracias a Comunión, a quien agradecemos que se haya vinculado a este podcast. Comunión, muchas gracias por apoyarnos logísticamente. Nos vemos en un próximo episodio. Sebas, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Somos el Movimiento Pastoral Social, un lugar de encuentro con el amor. Más allá de las creencias, estamos comprometidos con una misión sin fecha de caducidad: unir corazones para transformar vidas. Únete, juntos en el amor.